A continuación vamos a explicar tres herramientas que se utilizan para el diagrama de los algoritmos. Tenemos los diagramas de flujo, tenemos los diagramas Nash-Schaderman y como tercero tenemos los pseudocódigos. Vamos a ir explicando cada una de estas herramientas. Comenzamos. Diagramas de flujo. Los diagramas de flujo permiten visualizar el flujo de las operaciones que permiten solucionar un problema mediante flechas que conectan el inicio hasta el fin del proceso. Facilita la comprensión de problemas complicados y sobre todo muy largos. Son útiles para explicar el programa a otras personas. Son difíciles de actualizar y complejos de leer si este ocupa varias páginas. Los símbolos que se utilizan para los diagramas de flujo han sido normalizados por las organizaciones ANSI y por la ISO. A continuación presentamos los símbolos más utilizados. El símbolo de terminal representa el inicio y el final de un programa. Puede representar también una parada o interrupción programada que sea necesario realizar en un programa. El símbolo de entrada y salida. Tenemos el símbolo para proceso. Un proceso es cualquier tipo de operación que puede originar un cambio de valor, formato o posición de la información almacenada en la memoria. También es utilizado para operaciones aritméticas. El símbolo para las estructuras de decisión. En estas estructuras se indican mediante operaciones lógicas o de comparación entre datos, normalmente dos, y en función del resultado de las mismas, determina cuál de los distintos caminos se va a seguir en el algoritmo. La línea conectora sirve de unión entre dos símbolos. El siguiente símbolo se utiliza como para salida de datos, específicamente para la pantalla. Tenemos el símbolo para las salidas múltiples, decisión múltiple. En función del resultado de la comparación se va a seguir uno de los diferentes caminos de acuerdo a dicho resultado. El círculo es un conector, sirve para enlazar dos partes cualquiera de un organigrama a través de un conector en la salida y otro conector en la entrada del siguiente símbolo. Tenemos las flechas. Las flechas nos van a dar la indicación que va a seguir el flujo del algoritmo. Este otro símbolo también es un conector, pero a diferencia del círculo, va a conectar dos puntos situados en páginas diferentes. Este símbolo se utiliza para llamada a una subrutina o a un proceso predeterminado. Una subrutina es un módulo independiente del programa. Este símbolo es utilizado como para salida, específicamente hacia la impresora. Por lo general se utiliza el romboide para la entrada y salida, es el más genérico. Los símbolos de entrada y salida se utilizan siempre cuando se quiere introducir una información a la computadora o cuando se va a extraer información del computador. El símbolo utilizado es el romboide y dentro de él se escribe la instrucción. Si es de salida, sería la instrucción escribir. Y dentro del paréntesis se puede tener lo que se desea mostrar, que puede ser un mensaje que iría entre comillas, puede ser una variable o puede ser un resultado de una operación.
También podemos tener para instrucción de captura de información. Se utilizaría el comando leer y entre paréntesis tendríamos la variable que va a almacenar el valor que se suministra. Tenemos el símbolo para proceso. Un proceso se utiliza para procesar o manipular los datos. Los tipos generales de operaciones de procesos son las operaciones aritméticas, las operaciones de transferencia de datos. El símbolo utilizado es el rectángulo y dentro de él se coloca el proceso que vamos a utilizar, ya sea una operación aritmética o una operación de asignación. Tenemos los símbolos de decisión. Se utiliza es el romboide. Una operación de decisión es una operación lógica requerida para la toma de decisiones. Lo más común es determinar relaciones entre los datos. Por ejemplo, igualdad, mayor o menor, entre otros. Se utiliza para representar operaciones en las que existen dos posibles alternativas a tomar frente a una decisión dada. Por ejemplo, si tenemos como vemos en el ejemplo, tenemos nota igual a 1. Aquí hay una operación de comparación entre el valor que tenga almacenado la variable nota y la va a comparar con la variable N1. Si esos valores son iguales, daría verdadero y se tomaría el camino hacia la derecha. En cambio, si la nota es diferente al N1, entonces el resultado daría falso y se seguiría el camino de la flecha hacia abajo. Los conectores son símbolos que se utilizan para conectar partes lejanas de un diagrama de flujo con otras, sin utilizar líneas que se crucen. Es una práctica común situar una letra o un número en cada conector para saber hacia dónde cuál es el camino que se va a seguir. Como podemos ver en el ejemplo, en esa estructura de decisión donde en el caso de ser cierto, el programa iría al punto A y el punto A lo vemos que está un símbolo más abajo. El otro conector es conectores fuera de página, como podemos observar, el que está al final con el símbolo B. También tenemos conectores que indican el inicio o el fin de la ejecución de las instrucciones de un programa. Existen unas reglas para la creación de diagramas de flujo. Estas reglas son: los diagramas se deben escribir de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. Los símbolos se unen con flechas que indican la dirección en que fluye la información. Las líneas de flujo nunca deben ser diagonales ni se deben cruzar. Se deben utilizar conectores para separar el flujo del diagrama a un sitio distinto. Se deben utilizar conectores cuando sea estrictamente necesario. El escrito dentro de un símbolo debe ser legible y preciso. Solo los símbolos de decisión pueden tener más de una línea de flujo de salida. No deben quedar líneas de flujo sin conectar. Los símbolos pueden tener más de una línea de entrada, a excepción del símbolo final. Vamos a explicar ahora los diagramas Nash-Scheidemann. Un diagrama Nash-Scheidemann también, este nombre lo lleva en honor a los inventores. También
se pueden denominar diagramas NS o de Chapin. Estos diagramas lo que consiste en una serie de cajas que comienza con un primer rectángulo que se va rellenando de arriba a abajo, siguiendo la técnica descendente. La estructura secuencial sería una serie de cajas, de rectángulos, en el cual se van a colocar cada una de las instrucciones que contiene el algoritmo. Como pueden ver en el ejemplo, sería como una tabla de una sola columna donde cada una de sus filas va a contener la instrucción del algoritmo. Las estructuras selectivas, las estructuras de decisión. Estas estructuras pueden ser la simple, que solamente va a tener la parte verdadera, sería en pseudocódigo, sería sí, entonces. Esta va a ser una caja en la cual va a tener un triángulo invertido. En ese triángulo se coloca la condición y en los dos espacios que se generan vamos a tener una para la opción de cierto y el otro para el falso. En este ejemplo estamos viendo la estructura selectiva simple que solamente tiene la parte de cierto. La siguiente tendríamos entonces la completa, que es el sí, entonces, si no. Tendríamos la evaluación de la condición y de acuerdo a esa condición, si es verdadera, se realizan las opciones que están en la columna de la izquierda y si es falso, la columna de la derecha. Y tendríamos las alternativas múltiples o estructuras selectivas múltiples. En este caso, podríamos estar trabajando según sea o en caso de, eso sí estamos hablando de pseudocódigo. Vamos a tener una expresión la cual puede tener en este ejemplo puede tomar 4 posibles valores. Si toma el valor número 1, se realiza la primera columna. Si toma el valor 2, realizaría la segunda columna, el valor 3, la tercera columna, y el valor 4 realizaría la cuarta columna. Y si la expresión da un valor diferente a 1, 2, 3 o 4, entonces se ejecutaría la columna que está a la derecha, que es para otros casos. También podríamos ver las estructuras repetitivas. Una estructura repetitiva son las estructuras que permiten ejecutar, que se ejecuten ciclos o bucles. Estas estructuras serían el desde, que es el for, el mientras, que es el while, y el repetir, el repeat. En la primera estructura, que es el for, vamos a tener un contador que va a estar desde un valor inicial a un valor final. Y en la caja del centro se van a ejecutar todas estas acciones. Este ciclo se estaría repitiendo hasta que el contador llegue al valor final. En cambio, el ciclo mientras tendríamos una condición en la parte superior. Si esa condición se cumple, se ejecutan todas estas acciones. Si la condición no se cumple, se pasa por alto a la siguiente instrucción. En cambio, la opción repetir, observen que la condición está en la parte inferior. Entonces, se realizan todas las acciones y al final es que se hace la evaluación. Si la condición se cumple, entonces se repetiría las acciones. La diferencia entre un mientras y un repetir es que el mientras puede ser que nunca se ejecute, porque para ejecutarse debe cumplir con la condición inicial. En cambio, el repetir se va a ejecutar por lo menos una vez. Tenemos la tercera herramienta, los pseudocódigos. Un pseudocódigo es un lenguaje de pseudoprogramación. Es una imitación del código de las computadoras. Podemos decir que es una mezcla del lenguaje natural. Son términos y símbolos utilizados
en uno o más lenguajes de alto nivel. Por ejemplo, vamos a ver lo que tenemos en esta caja que está al lado. Tenemos un ejemplo de un pseudocódigo, el cual permite calcular el área de un triángulo. El área de triángulo es una fórmula que es base por altura dividido entre 2. Entonces, necesitaríamos obtener primero, conocer la base, después conocer la altura y realizar la multiplicación de esta base por altura dividido entre 2. Entonces sería, vean que tenemos la declaración de dos variables, base y altura de tipo entero. Solicitamos, diga la base, leemos la base. Solicitamos la altura, diga la altura, se lee la altura y por último se manda a imprimir un mensaje que diga área del triángulo va a ser igual y después se coloca la fórmula. En este caso se ejecuta esa fórmula y el resultado se va a mostrar en pantalla. Esta es otra forma también de imprimir, o sea, podemos imprimir un mensaje, podemos imprimir una variable o podemos mandar a imprimir el resultado de una operación aritmética. Bueno, finalizó el tema. Muchas gracias por su atención.